Bienvenidos nuevamente al curso de análisis de malware de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires de la República Argentina. Comenzaremos con el módulo 1, ¿qué es malware? En este video veremos formas de propagación. ¿Cómo nos podemos infectar con una pieza de malware? El malware se puede propagar o difundir de diferentes formas. Por ejemplo, a través de campañas de emails o correos electrónicos, a través de sitios o software comprometidos, explotando alguna vulnerabilidad o descargando un archivo de alguna red social o red de intercambio de archivos como peer-to-peer o P2P y ejecutándolo. Vamos a ver cada una de estas formas de propagación. Campañas de email. Los atacantes realizan campañas de email que pueden ser masivas, es decir, envían una gran cantidad de emails a diversas personas con la esperanza de que alguna caiga en la trampa, o dirigidas, es decir, diseñadas para atraer a una persona o a un grupo selecto de personas. Los atacantes pueden usar casillas de correo vulneradas o casillas de correo que se parezcan a un sitio legítimo. Por ejemplo, usando como dominio el nombre de un banco conocido, pero separado con guiones o con una extensión de dominio poco común, por ejemplo, .top. También pueden usar casillas de correo propias, las cuales no son tan sofisticadas y son usadas solo para ese propósito. En las campañas se aplica ingeniería social, que es una técnica de manipulación para que la víctima se sienta atraída e interactúe con el mensaje de la forma esperada por el atacante. La aplicación de ingeniería social consiste en hacer que el email sea atractivo para la víctima. Pueden usar logos de empresas legítimas, ofrecer regalos a las víctimas o promociones, o incluso pueden hacerse pasar por algún familiar o amigo o un banco y pedirle a la víctima que ingrese sus credenciales o que las modifique. Algunos menos sofisticados simplemente indican a la víctima que se necesita una acción rápida de su parte y confían en que la víctima sea descuidada y simplemente haga caso a lo que se le dice. Muchas veces los emails contienen pequeños errores de sintaxis o contienen palabras mal traducidas que pueden servir para identificar el engaño. Incluso pueden estar escritos en un lenguaje diferente, lo cual también deberíamos tener en cuenta para sospechar de su veracidad. Además de usar un logo y un formato similar al que mandaría una empresa, los emails contienen diversos recursos para que la víctima se infecte con malware. Estos recursos son direcciones web o URLs o archivos adjuntos. Direcciones web o URLs. Los emails pueden incluir URLs, es decir, una dirección web. Estas URLs muchas veces están asociados a una palabra o frase. Por ejemplo, dicen haz clic aquí y tienen un hipervínculo en la palabra aquí o en toda la frase. Cuando un usuario hace un clic con el mouse en la palabra aquí, se abrirá una dirección web. La dirección web puede contener un archivo que descargaremos y ejecutaremos y de esta forma nos infectaremos con alguna pieza de malware, o puede direccionarnos a una página de phishing que nos pida que pongamos nuestros datos, nuestras credenciales, o puede redireccionarnos a varias páginas web para generar tráfico. También puede pasar que, en vez de usar una palabra o frase, el email muestre una dirección web de una página legítima. Por ejemplo, www.gmail.com. Pero cuando uno apoya el cursor del mouse sin hacer clic sobre esa dirección, el hipervínculo que se ve es totalmente distinto. Hay otros casos en los que se usa una dirección falsa, tratando de imitar a un dominio de una página legítima. Por ejemplo, en vez de www.google.com, el dominio falso sería www.g00gle.com, con ceros
en vez de las letras O. O, por ejemplo, www.microsoft.com, con 2 letras I en vez de solamente una. En el siguiente ejemplo, veremos un email que le indica a la víctima que necesita actualizar su cuenta y hay unas palabras que dicen "protege tu cuenta" en inglés. Al mover el mouse sobre esta frase, vemos un hipervínculo que nada tiene que ver con la empresa que se menciona. Al ir al hipervínculo, nos lleva a una dirección mal formateada, la cual nos pide que ingresemos la contraseña. Luego de poner cualquier contraseña, nos direcciona a una página legítima. Generalmente, luego de engañar a la víctima para que ingrese sus credenciales en la página falsa, se guardan esos datos y se redirecciona a la víctima a la página legítima para que la víctima tenga menos sospechas de lo que pasó. Los emails también pueden contener archivos adjuntos y usan técnicas de ingeniería social para que el usuario los descargue y los ejecute. Hace un tiempo, cuando no había tantas medidas de seguridad como las hay hoy en día, se adjuntaba el payload o carga útil del malware, es decir, el archivo ejecutable, pero debido a las medidas de seguridad actuales, estos son fácilmente detectables y son bloqueados antes de que la víctima los abra. Los archivos adjuntos más utilizados actualmente en campañas de email son documentos de Word, planillas de Excel, PDFs o archivos comprimidos como RAR o zip. También se pueden ver archivos de extensión ISO, JS, 7Z, AC, HWP, entre otros. En este ejemplo, vemos un email que le dice a la víctima que urgentemente necesita que vea el archivo adjunto, el cual es un archivo de extensión .htm. Un archivo de extensión .htm es una página web que al abrirla se ejecuta en el browser o navegador por defecto de la víctima. Este tipo de archivos, por lo general, contiene código en VBS, Visual Basic Script, o JavaScript, que muestra un cartel o pop-up a la víctima indicándole que necesita actualizar Flash o ActiveX. La víctima, al aceptar el cartel, descarga una pieza de malware. También puede suceder que redireccionen a la víctima a un sitio que tratará de explotar alguna vulnerabilidad en el browser. En este otro ejemplo, vemos un adjunto que simula ser una o más facturas de un cliente. El archivo adjunto tiene extensión ARJ, la cual es una extensión que se usa para indicar que se trata de un archivo comprimido. Las extensiones de archivos comprimidos más conocidas por el usuario común probablemente sean zip, RAR o 7Z, con lo cual el uso de esta extensión debería levantar cierta sospecha. En este caso, en el nombre del archivo se encuentra el acrónimo zip, con lo cual uno puede inferir que trataron de engañar a la víctima haciéndole pensar que es un archivo de una extensión más conocida. Es muy común valerse de esta técnica para engañar a la víctima. Por lo general, una vez que descargan y abren el archivo comprimido, van a encontrar un archivo ejecutable adentro. En el siguiente ejemplo, vemos un email que simula ser de Apple y que tiene un archivo PDF adjunto. El PDF tiene una frase que dice "visita el soporte de Apple" y cuando vemos el hipervínculo hay una dirección que no tiene nada que ver con esa empresa. Al hacer clic en esa dirección se abrirá el browser y nos redireccionará a una segunda dirección web que nos mostrará en pantalla una tercera dirección web. En este caso, la investigación nos trajo a un callejón sin salida, ya que, al momento del análisis, esta última página no estaba disponible. Sin embargo, podemos sospechar que, probablemente, se haya usado para mostrarle a la víctima una página simulando ser de Apple para que la víctima ingrese sus credenciales. Los documentos de Office son muy usados para distribuir piezas de malware. Por lo general, muestran imágenes que indican al usuario que tiene que apretar un botón para habilitar el contenido y así poder visualizar los datos correctamente. Por supuesto,
una vez que la víctima habilite el contenido, se infectará con alguna pieza de malware. El botón habilita la ejecución de macros. Las macros son piezas de código escritas en lenguaje Visual Basic Application o VBA que permite al usuario automatizar tareas repetitivas. Estas piezas de código pueden tener distintas aplicaciones. Por lo general, están programadas para conectarse a una dirección web, descargarse alguna pieza de malware y ejecutarla. También puede suceder que el payload o carga útil esté embebido de forma ofuscada en el programa. En estos casos, el programa desofusca el archivo y lo ejecuta. Ofuscar un programa significa ocultarlo, es decir, que la funcionalidad no sea visible por la víctima o por los programas de antivirus o soluciones de seguridad. Pedirle a la víctima que habilite macros puede ser sospechoso. Para que sea un poco menos sospechoso, en vez de usar macros, se usan otro tipo de ataques que explotan vulnerabilidades o funciones de archivos de Office. Una vulnerabilidad muy explotada es la que tiene como código CVE 2017 11882. Este código es asignado por una conocida organización llamada Mitre, la cual, entre otras cosas, cataloga vulnerabilidades. Esta vulnerabilidad hace referencia al editor de ecuaciones de Office, el cual se puede explotar para correr aplicaciones, como por ejemplo una pieza de malware. Otro ataque muy usado es explotar la función DDE, Dynamic Data Exchange, de Office. Esta función permite al atacante descargar código malicioso en la computadora víctima. También se usa un ataque conocido como Remote Template Injection o simplemente Template Injection, en el cual la víctima, al abrir un documento de Word, el documento intentará conectarse a una dirección web para descargarse un archivo. El archivo que se descarga es un documento con macros, el cual hay que habilitarle el contenido para que funcione la infección. Al utilizar Template Injection, el atacante añade una capa de dificultad al analista, ya que si la dirección web que contiene el archivo no se encuentra activa al momento del análisis, el analista no tiene forma de poder analizar el archivo, ya que no dispondrá de él. Sitios o software comprometidos. Sitios comprometidos. Un sitio comprometido es una dirección web legítima que fue vulnerada o hackeada y está siendo usada por los atacantes para redireccionar a las víctimas a otros sitios y así poder generar tráfico y lucrar con ello, explotar alguna vulnerabilidad en los navegadores de las víctimas para infectarlas con malware, registrar las teclas que pulsan las víctimas para obtener sus credenciales o mostrar publicidad no deseada. Puede ser usada para hostear u hospedar piezas de malware. Puede suceder que la página web no sea muy conocida, con lo cual los atacantes tienen que usar ingeniería social para atrapar a sus víctimas. Por ejemplo, a través de campañas de email que engañen a la víctima para descargar y ejecutar la amenaza. Se pueden usar documentos de Word para ejecutar una macro que se conecta al sitio comprometido, se descargue la amenaza y la ejecuta automáticamente, como se explicó en la sección Campañas de email. Los dueños de estas páginas pueden desconocer que fueron vulnerados. Las razones para vulnerar un sitio son meramente financieras. Los sitios vulnerados también pueden tener iframes ocultos. Los iframes son porciones de código inyectados en los sitios vulnerados, que pueden cargar software malicioso de otro sitio. Software comprometido. Un software comprometido es un programa legítimo que se modifica para inyectarle un componente de malware. De esta forma, la víctima, al ejecutar el programa legítimo, se infecta con malware. En junio de 2017, un mes después del ataque de WannaCry, varios países fueron atacados con otra pieza de malware, que se llamó NotPetya. Se cree que este ataque inició luego de comprometer los servidores de MEDOC, un programa de preparación de impuestos muy popular en Ucrania. En septiembre de 2017, atacantes comprometieron los servidores de CCleaner, una herramienta de limpieza de computadoras muy popular. Luego de comprometer los servidores
los atacantes modificaron los programas legítimos para que, cuando algún usuario se descarga una actualización, lo que en realidad se descarga es una versión modificada con malware de CCleaner. El malware en cuestión tenía la capacidad de capturar el texto que se introduce desde el teclado. El ataque afectó a más de 2 millones de computadoras. Explotación de vulnerabilidad. Diariamente se reportan cientos de aplicaciones que tienen algún tipo de vulnerabilidad. La víctima no solo está expuesta a infectarse a través de un engaño, sino también a través del uso de algún software que tenga alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, usando navegadores desactualizados. Es importante tener los sistemas patchados a través de una correcta gestión de vulnerabilidades para evitar infecciones como, por ejemplo, la que se dio en 2017 con WannaCry. WannaCry, en mayo de 2017, se usó en un ataque masivo, afectando a miles de computadoras en todo el mundo. ¿Cómo se dio la infección? A través de una vulnerabilidad, de la cual se había hecho un parche en marzo de 2017, 2 meses antes del ataque. Redes sociales y redes de intercambio de archivos. Otra forma de propagar malware es a través de redes sociales, como Facebook o Twitter o redes P2P como BitTorrent. En 2008, un malware llamado Codface se distribuyó a través de diversas redes sociales a través de un video falso, indicándole a las víctimas que debían instalar Flash para verlo, infectándose en realidad con esta amenaza, la cual hacía que las víctimas formen parte de una botnet. En 2013, el chat interno de Facebook se usó para distribuir una versión modificada de un backdoor conocido como Dorkbot. En 2017, un grupo conocido de atacantes llamado Turla hackeó una página web que le pedía a los usuarios instalar una extensión de Firefox, la cual era en realidad un backdoor. Para intercambiar comandos con esa amenaza, los atacantes usaron una cuenta falsa de Britney Spears en Instagram y comentaron la foto con un comando oculto que la amenaza usaba para saber cuál era su servidor de comando y control. En 2018 se reportó el uso de memes en Twitter para controlar un malware que había infectado una víctima. Lo hacían aplicando esteganografía, una técnica que se usa para ocultar texto o código en algún formato audiovisual, como imágenes, audios o videos. En este caso, los memes eran subidos a una cuenta de Twitter y contenían un comando que el malware ejecutaba en la máquina víctima. Es muy común el uso de torrents para distribuir malware. Por ejemplo, un gamer o jugador que está buscando mods que son modificaciones para un videojuego puede ser víctima de un malware. O también una persona que quiere bajar un crack para usar un programa licenciado. Existen muchas formas en las que uno se puede infectar con malware. Lo importante es estar atento y detectar esos pequeños errores o elementos sospechosos que dejan los atacantes para no caer en sus trampas. Con este video concluimos el módulo 1, ¿qué es malware? Nos vemos en el siguiente módulo.